Lucía se sentó en la mesa de la cocina, su cuerpo cansado y su mente agobiada por las preocupaciones que parecían multiplicarse como sombras al caer la noche. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando la pequeña estancia con un suave resplandor dorado. Sus hijos, Javier y Marta, estaban sentados en la mesa, concentrados en sus tareas escolares, pero el silencio que reinaba en la habitación era pesado, cargado de un tipo de tensión que solo se puede sentir en tiempos de escasez. «¿Qué vamos a cenar esta noche, mamá?», preguntó Javier levantando la vista de su cuaderno. Era un niño de 10 años, con el cabello castaño claro desordenado y una mirada inquisitiva que siempre buscaba respuestas. La pregunta lo había inquietado, no por la comida en sí, sino por la preocupación que traía consigo. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. «No lo sé, hijo. Tal vez algo de arroz y un poco de sopa», respondió, aunque en su interior sabía que la despensa estaba casi vacía. La idea de servirles un plato insípido de arroz le dolía en el corazón. Sin embargo, la dura realidad era que el dinero no alcanzaba y cada día se hacía más difícil. Marta, su pequeña de 7 años, se unió a la conversación con su voz suave y melódica. «¿Podemos tener pollo alguna vez, mamá? Me gusta mucho el pollo», dijo, dibujando un pequeño dibujo en su cuaderno. Lucía sonrió, pero esa sonrisa apenas ocultaba la tristeza que sentía. «Sí, cariño, algún día podremos comprarlo», afirmó, intentando no desilusionar a su hija. La cocina era pequeña y simple, con muebles desgastados y utensilios que llevaban años de uso. En la pared colgaban algunas fotos familiares, recuerdos de tiempos felices que parecían tan lejanos ahora. Lucía se perdió en esos recuerdos por un momento, pensando en su difunto esposo, en cómo juntos habían construido una vida. Pero la vida había decidido darles la espalda, y ahora todo era lucha. «¿Podemos hacer una búsqueda en la nevera, mamá?», sugirió Javier, con una chispa de esperanza en sus ojos. «Quizás encontramos algo». «Rico». Lucía asintió, sabiendo que ellos también sentían la pesada carga de la situación. Se levantaron de la mesa y se acercaron a la nevera, abriéndola con cuidado, como si al hacerlo pudieran descubrir un tesoro escondido. Mientras sus hijos revisaban los estantes, Lucía se sentó de nuevo, sintiendo el cansancio apoderarse de ella. Cerró los ojos por un momento, deseando que las cosas fueran diferentes. En ese instante, decidió que al día siguiente iría al vertedero del barrio. Había oído que algunas personas encontraban cosas útiles allí, y quizás, solo quizás, podría encontrar algo que aliviara un poco su situación. Al día siguiente, el sol apenas asomaba en el horizonte cuando Lucía se dirigió al vertedero. La brisa matutina acariciaba su rostro, y aunque el lugar era un mar de basura, había algo revitalizante en la idea de buscar. Caminó con paso firme, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Buscó entre los restos de muebles, juguetes rotos y electrodomésticos desgastados. Cada objeto que tocaba le recordaba la vida que había perdido. Mientras hurgaba, sus manos se toparon con algo suave. Al retirar un trozo de tela sucia, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era un tapete, cubierto de polvo y escombros. Pero al tocarlo, sintió una suavidad inusual. Se arrodilló para examinarlo más de cerca. Era un tapete lujoso, con un diseño intrincado que parecía contar una historia. Aquel hallazgo despertó un destello de esperanza en su corazón. «Esto podría ser útil», murmuró para sí misma, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Con esfuerzo logró enrollar el tapete y llevarlo a casa, su mente llena de nuevas posibilidades. Tal vez, con un poco de suerte, podrían limpiarlo y usarlo para embellecer su hogar, o incluso venderlo si resultaba ser valioso. La idea de venderlo la llenaba de nervios, pero también de expectativa. Al llegar a casa, Lucía encontró a Javier y Marta jugando en el salón. «¡Miren lo que encontré!», exclamó desplegando el tapete en el suelo. Los ojos de sus hijos se abrieron como platos, llenos de asombro. «¡Es hermoso, mamá!», gritó Marta, acercándose para tocarlo. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó Javier, mientras acariciaba el tejido con curiosidad. Lucía sintió una oleada de orgullo al ver la emoción en sus rostros. «Lo encontré en el vertedero. Creo que podemos limpiarlo y hacerlo lucir aún mejor», respondió, su voz llena de entusiasmo. «¿Podemos hacerlo ahora?», insistió Marta, moviendo sus pequeñas manos con impaciencia. «Claro que sí», dijo Lucía, sintiéndose revitalizada por la energía de sus hijos.
Se pusieron a trabajar juntos, limpiando el tapete con agua y jabón, riendo y disfrutando de la tarea. A medida que el tapete comenzaba a revelar su belleza, Lucía notó una extraña marca en la esquina. Se acercó más, intrigada. La marca era como un símbolo antiguo, algo que no podía identificar. «¿Qué será eso, mamá?», preguntó Javier, observando con atención. Lucía se encogió de hombros, sintiéndose un poco inquieta. «No lo sé, hijo, pero parece que tiene una historia detrás», respondió, sintiendo que el tapete podría ser más que un simple objeto desechado. Mientras continuaban limpiando, Lucía no pudo evitar pensar en lo que significaría para su familia. Tal vez ese tapete era el comienzo de un cambio, una oportunidad para salir de la oscuridad que los rodeaba. Aún así, había una pequeña voz en su cabeza que le advertía que los tesoros a veces escondían secretos. Finalmente el tapete quedó limpio y reluciente, desplegado en el suelo de la sala. «¡Mira, mamá, parece nuevo!», exclamó Marta saltando de alegría. Lucía sonrió, pero en su interior, una inquietud la acompañaba. ¿Qué pasaría a partir de ahora? Todo lo que sabía era que su vida y la de sus hijos estaban a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podían imaginar. Lucía se sentó en el pequeño sofá de su sala, observando el tapete que había rescatado del vertedero. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los intrincados patrones que adornaban la pieza. Marta, con un trapo en mano, intentaba quitar las manchas que habían quedado de su aventura en el vertedero, mientras Javier hojeaba su teléfono, distraído. «Mamá, ¿crees que realmente valga algo?», preguntó Javier sin apartar la vista de la pantalla. Lucía se encogió de hombros, pero no pudo evitar sentir un cosquilleo de esperanza. Había escuchado rumores en el barrio sobre tapetes antiguos que se vendían por cifras exorbitantes. Pero la idea de que aquel tapete pudiera ser uno de ellos parecía un sueño inalcanzable. «No lo sé, hijo», respondió, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. «Pero tal vez deberíamos averiguarlo». Marta levantó la mirada, sus ojos brillaban de emoción. «¿Y si lo vendemos? Podríamos usar el dinero para comprar comida y ropa nueva». Lucía asintió lentamente, pero una preocupación comenzó a asomarse en su mente. No podía dejar de pensar en don Fernando, el dueño original del tapete. Había oído hablar de él, un empresario con un carácter fuerte, conocido por su arrogancia y su éxito en los negocios. La idea de cruzarse con un hombre así la llenaba de inquietud. «No sé», murmuró Lucía, pensativa. «Tal vez deberíamos investigar un poco más antes de tomar una decisión». Javier, siempre curioso, comenzó a buscar información en su teléfono. Después de unos minutos, su expresión cambió de desinteresada a intrigada. «Mamá, mira esto», dijo, girando la pantalla hacia ella. «Dice que don Fernando acaba de pasar por un divorcio y que su vida ha estado llena de escándalos. Además, menciona que tiene una colección de arte y antigüedades increíble». Marta se acercó para mirar la pantalla también. Sus ojos se agrandaron al leer sobre el hombre que había estado en sus pensamientos. «¿Y si el tapete es parte de su colección?», preguntó con un tono de voz cargado de asombro. «¿Y si realmente vale una fortuna?». Lucía sintió una mezcla de emoción y temor. La posibilidad de mejorar su situación económica era tentadora, pero también había un trasfondo que no podía ignorar: el hecho de que el tapete podría tener un dueño legítimo. «Chicos, debemos tener cuidado. Este tapete pertenece a alguien y no es correcto quedárnoslo sin saber más», les advirtió, su voz firme pero suave. «Pero mamá», insistió Javier, «si lo vendemos, podríamos hacer algo bueno por nosotros». Lucía se sintió atrapada entre sus deseos de proporcionar una vida mejor para sus hijos y su ética personal. En ese momento, el sonido de un timbre interrumpió sus pensamientos. «¿Quién será?», preguntó Marta, con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Lucía se levantó y abrió la puerta. En el umbral se encontraba una mujer de aspecto elegante, con un aire de sofisticación que contrastaba con el modesto hogar de Lucía. «Hola, soy la señora Torres, vecina de don Fernando. He escuchado que han encontrado un tapete muy especial», dijo la mujer, su voz suave pero autoritaria. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La curiosidad de la señora Torres parecía estar cargada de intenciones ocultas. «Sí, lo hemos encontrado», respondió Lucía, tratando de mantener la calma. «Pero no sabemos mucho sobre él». La señora Torres sonrió, como si supiera más de lo que decía. «Es un tapete persa, muy raro y valioso. Don Fernando estaría interesado en recuperarlo. Estoy segura de eso».
La mención de don Fernando hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. «No hemos pensado en devolverlo», dijo, sintiéndose un poco a la defensiva. «Entiendo, pero piensa en lo que podría significar para ustedes. Un hombre como don Fernando podría ayudarles de muchas maneras». La señora Torres continuó, su tono persuasivo. «Solo piensen en ello». Lucía se sintió abrumada. La mujer se despidió, dejándole una sensación de inquietud. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Marta, que había estado escuchando la conversación con atención. «No lo sé, pero creo que debemos investigar más sobre ese tapete y sobre don Fernando», respondió Lucía con una determinación renovada. Mientras los días pasaban, el tapete se convirtió en un objeto de curiosidad no solo para ellos, sino también para sus vecinos. Lucía notó que varias personas pasaban por su casa, mirando con interés. Algunos incluso se atrevían a preguntar si podían verlo. «¡Mamá, mira!», exclamó Javier un día, señalando a un grupo de personas que se acercaban. «Parece que hay más curiosos». Lucía no pudo evitar sentirse incómoda. La atención que estaban recibiendo no era solo por el tapete, sino por la posibilidad de que algo valioso pudiera estar en su hogar. «No me gusta esto», murmuró mientras se acercaba a la puerta. «Siento que estamos en el centro de un espectáculo». «Es solo un tapete, mamá», dijo Marta con una ligera risa. «Pero si puede ayudarnos, ¿no deberíamos aprovecharlo?». Lucía dudó. Las visitas continuaban, y aunque el interés podría significar una oportunidad económica, la presión comenzaba a ser abrumadora. Se preguntaba si realmente estaban listos para las consecuencias de tener algo tan valioso y deseado. Una tarde, mientras se sentaban a la mesa, Javier rompió el silencio. «¿Y si don Fernando viene a buscarlo?». Lucía se quedó en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. La posibilidad de que el empresario apareciera en su puerta la llenaba de ansiedad. «No lo sé, Javier, pero si eso sucede, tendremos que estar preparados para lo que venga», respondió, tratando de sonar más fuerte de lo que realmente se sentía. A medida que los días pasaban, la sensación de incertidumbre crecía. El tapete, que había traído un destello de esperanza, también traía consigo un aire de misterio y peligro. Lucía sabía que pronto tendrían que tomar una decisión, y la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Valía la pena arriesgarse por algo que podría traer más problemas que soluciones? Lucía despertó de un sueño inquietante, la imagen de su difunto esposo aún vividamente grabada en su mente. La escena era tan real que podía sentir su presencia a su lado. En el sueño, él le sonreía con ternura, pero su mirada era seria. «Cuidado con el tapete, Lucía», había dicho, su voz resonando en un eco lejano que se desvanecía con cada parpadeo. La angustia se apoderó de ella al recordar la advertencia. Se sentó en la cama, las sábanas aún arrugadas a su alrededor, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó y fue a la habitación de sus hijos. Javier y Marta dormían profundamente, ajenos a la tormenta que se había desatado en el corazón de su madre. Lucía se sentó en el borde de la cama de Marta, acariciando suavemente su cabello. La niña se movió y murmuró algo en su sueño, pero no despertó. Javier, en su cama, tenía el rostro relajado, pero Lucía sabía que esa paz era frágil, como la de su familia. Esa mañana, mientras sus hijos se preparaban para la escuela, Lucía no podía dejar de pensar en lo que había soñado. El tapete, ese objeto que había traído tanta esperanza, también parecía ser una fuente de inquietud. Cuando Javier y Marta se sentaron a desayunar, Lucía decidió compartir su experiencia. «Anoche tuve un sueño extraño», comenzó, intentando sonar tranquila. «Papá estaba en él». Los ojos de Marta se iluminaron. A ella siempre le había gustado hablar de su padre. «¿Qué te dijo?», preguntó con curiosidad. «Me advirtió que tuviera cuidado con el tapete que encontramos», respondió Lucía, sintiendo cómo su corazón se oprimía. Dijo que podría traer problemas. Javier frunció el ceño, masticando lentamente su tostada. «¿Crees que deberíamos deshacernos de él?», sugirió su tono grave. «No lo sé», confesó Lucía. «Es difícil. Nos podría ayudar, pero si está maldito o algo así...». Marta, siempre optimista, interrumpió. «No creo que papá nos advertiría si no fuera importante. Quizás solo quiere que seamos cuidadosos». Lucía se sintió dividida. Las palabras de sus hijos la llenaban de esperanza, pero el temor de desatar algo desconocido la mantenía alerta. Esa tarde, mientras Javier y Marta estaban en la escuela, decidió que debía actuar. Recogió el tapete con manos temblorosas y lo extendió en la sala.
La luz del sol se filtraba a través de la ventana, y el tapete brillaba con un esplendor inesperado. Con la mente llena de dudas, Lucía tomó su teléfono y buscó un tasador. No tardó en encontrar uno que aceptaba realizar una evaluación del tapete. Con un nudo en el estómago, llamó. «Hola, soy Lucía. Tengo un tapete que creo que podría tener valor. ¿Podría visitarme para valorarlo?» El tasador, un hombre de voz grave y profesional, le confirmó que podría pasar esa misma tarde. Lucía se sintió un poco más tranquila, pero la ansiedad no la abandonó. Cuando el tasador llegó, Lucía lo condujo a la sala. Al ver el tapete, sus ojos se abrieron como platos, y su expresión de sorpresa hizo que el corazón de Lucía latiera con fuerza. «Increíble», murmuró el tasador, agachándose para examinarlo más de cerca. «Este tapete es excepcional. ¿De dónde lo han sacado?» «Lo encontramos en el vertedero», respondió Lucía, sintiendo un extraño orgullo mezclado con el temor. «No sé mucho más sobre él». El tasador pasó los dedos por la extraña marca en la esquina, su rostro iluminándose con cada descubrimiento. «Esto es un hallazgo raro. Este tipo de tapete puede valer una fortuna en una subasta. Debemos llevarlo a una casa de subastas especializada». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Fortuna? La idea era casi demasiado buena para ser cierta. Pero entonces, la advertencia de su esposo volvió a resonar en su mente. ¿Era justo arriesgarse a perderlo todo por algo tan incierto? ¿No deberíamos pensar en devolverlo a su propietario?, preguntó casi a sí misma. El tasador la miró con curiosidad. ¿Propietario? ¿Se refiere a alguien en particular? Lucía dudó un momento, recordando a don Fernando. «No estoy segura, pero creo que podría pertenecer a un hombre llamado don Fernando. He oído que es un empresario influyente». El tasador se enderezó, asintiendo lentamente. «Ah, sí, he oído hablar de él. Un hombre muy conocido en el mundo del arte y los objetos de lujo. Si realmente le pertenece, lo mejor sería contactarlo». Las palabras del tasador resonaron en la mente de Lucía. ¿Y si don Fernando fuese un hombre comprensivo? O por el contrario, un tirano que no dudaría en reclamar lo que era suyo. La confusión la envolvía, y la idea de tener que enfrentarse a un hombre de su estatus la llenaba de temor. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente, sintiendo que la decisión se deslizaba de sus manos. Cuando el tasador se marchó, Lucía se sentó en el sofá, mirando el tapete que ahora parecía más pesado, como si llevara con él el peso de sus decisiones. Javier y Marta llegarían pronto, y sabía que tendrían preguntas. Pero por ahora, lo único que podía hacer era reflexionar sobre las palabras de su esposo y la advertencia que aún resonaba en su mente. La noche cayó, y Lucía se sintió atrapada entre el deseo de mejorar su situación y el respeto hacia la memoria de su esposo. La vida había sido dura, y el tapete ofrecía una salida. ¿Pero a qué precio? ¿Podía arriesgarse a perder su paz a cambio de un futuro incierto? Mientras tanto, don Fernando, ajeno a la lucha interna de Lucía, se encontraba en su lujosa oficina, revisando documentos cuando su asistente le habló de un rumor. «Se dice que un tapete muy parecido al que usted perdió ha sido encontrado, señor. La gente habla de su belleza y valor». Don Fernando frunció el ceño, su interés despertándose al instante. «¿Dónde? ¿Quién lo tiene?» «No se sabe con certeza, pero parece que alguien del barrio lo ha encontrado». Un destello de determinación cruzó los ojos de don Fernando. No permitiría que ese tapete, que había sido parte de su vida, se desvaneciera en la oscuridad de un vertedero. Con un aire de resolución, se puso en pie, listo para buscarlo. Lucía, en su casa, seguía atrapada en sus pensamientos, sin saber que el destino estaba a punto de entrelazar sus caminos de maneras que nunca había imaginado. Lucía se encontraba en la ventana de su modesta casa, observando cómo don Fernando, el hombre al que le pertenecía el tapete que tanto había cambiado su vida, conversaba animadamente con algunos vecinos. Ella no podía escuchar las palabras, pero podía notar la gesticulación de sus manos y la seguridad con la que se movía. La mezcla de miedo y admiración que sentía en su interior se convertía en un torbellino de emociones. La curiosidad sobre su vida, sobre su carácter arrogante y sobre las razones que lo habían llevado a descartar el tapete, la mantenía en un estado de alerta constante. ¿Quién se creía este hombre para tratar así a los demás?, pensó Lucía, sintiendo una punzada de indignación. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo en su porte que la atraía. Era un hombre imponente,
con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Quizás si no hubiera tantas cosas en juego, podría ser diferente, reflexionó, pero rápidamente desechó esa idea. Su prioridad eran sus hijos, Javier y Marta, y debía protegerlos a toda costa. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Marta la sacó de sus pensamientos. La niña estaba a su lado, con una expresión de preocupación en el rostro. «Pareces distante». «Solo estoy pensando en lo que podría hacer con el tapete», respondió Lucía, tratando de ocultar la verdad. Sabía que era una mentira piadosa, pero no quería preocupar a sus hijos más de lo que ya estaban. «Tal vez deberías hablar con él», sugirió Marta, con una mezcla de inocencia y valentía en su voz. «Podrías decirle que lo tenemos y...». «No, Marta. Eso haría que las cosas fueran más complicadas», interrumpió Lucía, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «No sabemos qué tipo de hombre es. Podría ser peligroso». Marta frunció el ceño como si intentara entender la decisión de su madre. «Pero mamá, no podemos quedarnos con el tapete si pertenece a él. Eso no sería justo». Lucía miró la determinación en los ojos de su hija y sintió una punzada de culpa. «A veces, lo que es justo no es lo que más queremos», murmuró, recordando los sacrificios que había hecho desde la muerte de su esposo. «Lo más importante es que estemos a salvo». Mientras tanto, don Fernando continuaba su búsqueda, preguntando a los vecinos sobre el tapete perdido. Algunos le respondían con evasivas, otros simplemente negaban haber visto algo. Sin embargo, había quienes se mostraban intrigados y, tal vez, un poco temerosos de la figura que tenían enfrente. Con su traje impecable y su mirada fría, don Fernando no inspiraba confianza. «¿Lo has visto?», preguntó a una anciana que sacaba la basura. Su voz era profunda y resonante, y la mujer se encogió, como si la pregunta le causara incomodidad. No vi nada, señor», respondió ella con un tono tembloroso. «Quizás lo encontró alguien más». Don Fernando la observó durante un momento, como si evaluara la sinceridad de su respuesta. «Si lo ve, por favor, dígale que me busque», dijo antes de alejarse con paso decidido, dejando a la mujer temblando. Lucía, desde la distancia, sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y si él averigua que somos nosotros quienes tenemos el tapete?, pensó, imaginando las posibles consecuencias. De repente, sintió que el aire se volvía denso y que la presión sobre sus hombros aumentaba. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sus pensamientos se tornaron oscuros. ¿Y si el tapete realmente guarda un secreto oscuro? ¿Qué pasaría si ese secreto nos destruye a todos? «¿Qué estás pensando, mamá?», preguntó Javier, que había llegado a su lado sin que ella se diera cuenta. «Pareces asustada». «Es solo una preocupación», respondió forzando una sonrisa. «No quiero que se interponga en nuestra vida. No quiero que nada nos afecte más de lo que ya nos ha afectado». «Mamá, puedes confiar en nosotros. Siempre estaremos contigo, pase lo que pase», dijo Javier, con una serenidad que la reconfortó un poco. «Lo sé, hijo», respondió Lucía, sintiendo que el peso de la responsabilidad se aligeraba un poco. «Solo quiero lo mejor para ustedes». Esa noche, mientras cenaban, la conversación giró en torno a lo que harían con el tapete. Marta, con su espíritu soñador, sugirió que deberían conservarlo y convertirlo en una pieza central de su hogar. «Podría ser un símbolo de esperanza», dijo con los ojos brillantes. Javier, más pragmático, opinó que lo mejor sería venderlo. «Podríamos usar el dinero para pagar las cuentas y comprar comida. Mamá, no podemos quedarnos con algo que no nos pertenece». «Pero es tan hermoso», protestó Marta, mirando el tapete que ahora ocupaba un lugar destacado en su sala de estar. «No podemos dejar que se lo lleve. Tiene que haber una razón por la que lo encontramos». Lucía los observó, sintiendo que su corazón se dividía entre el deseo de proteger a sus hijos y la realidad de su situación económica. «Quizás deberíamos esperar un poco más antes de tomar una decisión», sugirió. «Necesitamos más información sobre don Fernando y el tapete». Los días pasaron y la figura de don Fernando seguía apareciendo en sus pensamientos, como una sombra que acechaba en el fondo de su mente. Una tarde, mientras estaba en el mercado, recibió una carta. El sobre era sencillo, sin remitente, y su corazón se detuvo al abrirlo. Las palabras que encontró en su interior la hicieron temblar. «Cuidado con el tapete. Tiene un oscuro secreto que podría arruinar tu vida y la de tus hijos. No lo ignores».
Lucía se sintió helada. Las palabras resonaron en su mente como un eco inquietante. ¿Qué oscuro secreto?, se preguntó, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera observándola, esperando que su decisión fuera la equivocada. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Javier, que había notado su palidez. Es solo una carta», respondió Lucía, tratando de sonar tranquila, aunque su voz temblaba. «No tiene importancia». «¿No tiene importancia? Mamá, pareces asustada», insistió Marta, acercándose más. «¿De qué se trata?» «Es solo un aviso sobre el tapete», dijo, ocultando el papel en su bolso. «No se preocupen, todo estará bien». Pero mientras se alejaba del mercado, sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué secreto podría tener ese tapete? ¿Qué podría arruinar nuestras vidas? Las preguntas la atormentaban y el peso del misterio se hacía cada vez más pesado. Lucía sabía que debía enfrentar la situación, pero temía lo que podría descubrir. Lucía se encontraba en una encrucijada, la mente llena de inquietudes, mientras contemplaba el tapete que había cambiado su vida. La suave textura bajo sus dedos parecía emanar una historia que urgía por ser desenterrada. La conexión con don Fernando, un hombre que ahora se sentía como un extraño en su vida, la llenaba de dudas. ¿Qué secretos ocultaba aquel tapete que había pertenecido a alguien tan poderoso y, a la vez, tan enigmático? Decidida a desentrañar el misterio, Lucía tomó la decisión de investigar más a fondo. No podía permitirse el lujo de ignorar las advertencias que había recibido, ni el oscuro secreto que amenazaba con arruinar su vida. Con sus hijos en la escuela, se dirigió a la biblioteca del barrio, un lugar que había visitado a menudo en su infancia, donde las páginas de los libros ofrecían refugio a sus sueños. Al llegar, el aroma a papel envejecido la envolvió como un cálido abrazo. Se sentó en una mesa al fondo, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los títulos de los libros que llevaban historias de amor, tragedia y misterio. Lucía se sumergió en la búsqueda de información sobre don Fernando, el tapete y su historia. Pasaron las horas mientras hojeaba revistas antiguas y periódicos amarillentos. Finalmente encontró un artículo que mencionaba a una familia aristocrática que había sido muy influyente en la ciudad. La familia Valdés, propietarios de un legado impresionante, habían perdido gran parte de su fortuna tras una serie de escándalos y traiciones. El tapete, según el artículo, era un símbolo de su riqueza y a la vez un recordatorio de su caída en desgracia. Se dice que el tapete estuvo presente en el último baile de la familia Valdés, un evento que marcó el inicio de su ruina, murmuró Lucía para sí misma, con un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué pudo haber sucedido aquella noche? Sentía que cada palabra le acercaba más a la verdad, pero a la vez la llenaba de temor. La historia de la familia Valdés parecía estar entrelazada con la de su esposo. ¿Pero cómo? La angustia en su pecho crecía a medida que el día se convertía en noche, y decidió que necesitaba respuestas. Fue entonces que recordó a un viejo amigo de su difunto esposo. Don Miguel, un hombre de sabiduría profunda y espíritu bondadoso, había sido un compañero cercano de su marido. Lucía sabía que él había estado presente en muchos de los momentos importantes de su vida, incluso en los que ahora parecían envolverla en un manto de misterio. Con el corazón acelerado, Lucía buscó su número de teléfono en la agenda que su esposo había dejado atrás. Al marcar, sintió un nudo en el estómago, preguntándose si don Miguel podría arrojar algo de luz sobre la historia del tapete y su conexión con su familia. «¿Hola?», respondió una voz familiar al otro lado de la línea. «Don Miguel, soy Lucía», dijo ella, tratando de mantener la calma a pesar de la emoción que la envolvía. «¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito saber». «Por supuesto, querida. ¿Qué te preocupa?». Su voz sonó cálida y comprensiva. «Me he encontrado con un tapete que pertenecía a don Fernando. Siento que hay algo más detrás de él, algo que podría estar relacionado con mi esposo y su familia». Don Miguel guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Finalmente respondió: «Lucía, hay historias que es mejor dejar en el pasado, pero entiendo tu necesidad de saber. ¿Por qué no pasas por mi casa? Así podremos hablar con tranquilidad». Lucía sintió un alivio momentáneo y aceptó la invitación. Al llegar a la casa de don Miguel, fue recibida con un abrazo cálido que la reconfortó.
Se sentaron en su acogedora sala de estar, donde las paredes estaban adornadas con fotos de tiempos pasados y recuerdos que hablaban de una vida bien vivida. «¿Qué es lo que quieres saber, Lucía?», preguntó don Miguel mientras le ofrecía una taza de té. «El tapete, don Miguel. He leído que pertenecía a la familia Valdés y que su historia está llena de traiciones. ¿Sabes algo sobre eso?». Su voz temblaba un poco, revelando la carga emocional que llevaba. Don Miguel suspiró profundamente. Su mirada se tornó seria y reflexiva. ¿La familia Valdés? Sí, era una familia prominente, pero su caída fue trágica. Hubo un escándalo, un amor prohibido que terminó en traiciones. El tapete fue un regalo de bodas, y su significado era más que material. Representaba la unión de dos familias, pero en su lugar se convirtió en un símbolo de la desgracia. «¿Y mi esposo?», interrumpió Lucía, sintiendo que cada palabra que pronunció la acercaba más a la verdad que tanto anhelaba. «Tu marido estaba cerca de esa historia, Lucía. Él sabía más de lo que decía. Se rumoreaba que tenía una relación con una de las hermanas Valdés y que sus decisiones afectaron el destino de la familia. Pero eso fue hace tanto tiempo, y es doloroso recordar». Las palabras de don Miguel resonaron en su cabeza. Lucía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su esposo había estado entrelazado en un drama que nunca había imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la angustia la consumía. «¿Qué le sucedió a la familia Valdés?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. La mayoría se exilió, huyendo de sus pecados y secretos. Pero algunos, como don Fernando, se quedaron. Y ese tapete, Lucía, puede que esté más conectado a tu vida de lo que crees. La revelación la dejó aturdida. Cada palabra de don Miguel era como una ola que inundaba su mente con recuerdos y dudas. ¿Qué había hecho su esposo para estar tan vinculado a aquella historia trágica? ¿Y qué significaba eso para su familia en el presente? Don Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Debes tener cuidado, Lucía. A veces los secretos tienen un precio, y el pasado puede regresar de formas inesperadas. El tapete no solo es un objeto, es un legado de dolor y traición». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. La angustia y la confusión la abrumaban, pero también había una chispa de determinación. No podía dejar que el pasado la atrapara. Debía enfrentarlo y entenderlo. «Gracias, don Miguel. Necesitaba saber esto. No puedo dejar que el tapete y su historia sigan dictando mi vida», dijo ella con una resolución renovada. Don Miguel asintió, reconociendo la fuerza en su voz, pero en el fondo sabía que la verdad a menudo venía acompañada de un alto costo. Lucía se despidió y salió de la casa con una mezcla de miedo y determinación. La noche había caído, y las calles del barrio parecían más oscuras que nunca, pero en su interior una llama había comenzado a arder. Lucía sabía que debía descubrir la verdad, no solo sobre el tapete, sino también sobre su marido y el legado que había dejado atrás. Lucía se sentó en una mesa del café, con las manos nerviosas entrelazadas. La luz tenue del local iluminaba su rostro, acentuando las sombras de preocupación que la acompañaban desde que había encontrado el tapete. Frente a ella, don Fernando, un hombre de aspecto imponente y una mirada penetrante, la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. El ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. «Gracias por aceptar mi invitación, Lucía», comenzó don Fernando tomando un sorbo de su café. «Sé que este encuentro no es sencillo para ti». «Lo es menos para ti, don Fernando», respondió Lucía, intentando mantener el control de la situación. «He estado pensando mucho sobre el tapete. No es solo un objeto desechado. Hay mucho más en él». «Lo sé», dijo él, inclinándose hacia adelante, como si las palabras que iba a pronunciar fueran un tesoro que solo compartía con ella. «He estado buscando respuestas. Desde que supe que había aparecido, algo en mi interior me decía que debía encontrarlo. No solo por su valor material, sino por lo que representa». Lucía frunció el ceño, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda de lo que había anticipado. «¿Qué es lo que representa exactamente?» «Mi infancia», confesó don Fernando, con un suspiro que parecía arrastrar el peso de los años. «Ese tapete pertenecía a mi familia. Mi madre siempre decía que era un objeto mágico, lleno de historias y secretos, pero también guardaba un pasado oscuro, algo que nunca comprendí del todo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Con mi esposo?». La voz de Lucía tembló al pronunciar esas palabras.
La mención de su difunto marido siempre la sumía en una profunda tristeza. «Tu esposo». Don Fernando se detuvo, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Su nombre? Era Alejandro, ¿verdad? Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sí, Alejandro. ¿Cómo lo conoces? Su voz se volvió un susurro, y el café, que antes parecía un lugar acogedor, se transformó en un escenario de revelaciones. Éramos amigos de la infancia, dijo don Fernando, su rostro mostrando una mezcla de nostalgia y melancolía. Pasábamos horas jugando en el jardín de mis abuelos, donde el tapete solía estar. Pero había algo más, algo que se perdió con el tiempo. ¿Perdido? ¿Qué es lo que se perdió? Lucía estaba al borde de la incredulidad, su corazón acelerándose mientras la historia se iba desenredando. Una promesa, respondió él, la mirada fija en un punto lejano, como si estuviera recordando un tiempo más sencillo. Alejandro y yo hicimos un pacto de lealtad, algo infantil, pero significativo. Prometimos cuidar uno, del otro sin importar las circunstancias. Pero la vida nos separó y perdimos contacto. Y ahora, con el tapete, siento que esa promesa no se ha cumplido. Lucía no sabía qué pensar. La conexión entre su esposo y don Fernando, un hombre que había admirado desde la distancia, la llenaba de confusión. ¿Qué tiene que ver el tapete con todo esto? ¿Por qué su valor es tan importante? Don Fernando tomó un respiro profundo. Me han contado historias sobre ese tapete, pero nunca supe si eran verdad. Se decía que tenía la capacidad de revelar verdades ocultas. Aquellos que se atrevían a desvelar sus secretos encontraban respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían. ¿Verdades ocultas? Lucía repitió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te refieres a la muerte de Alejandro? Don Fernando asintió, la gravedad de la situación pesando en sus palabras. Sí, ha habido rumores sobre su fallecimiento. Siempre pensé que había algo más detrás de su muerte. Algo que nunca se explicó del todo. Y ahora, con el tapete, siento que quizás podamos descubrirlo juntos. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de que su esposo pudiera haber estado envuelto en un misterio, algo que había trascendido incluso su partida, la llenó de miedo y esperanza simultáneamente. Pero, ¿qué pasa si lo que encontramos no es lo que queremos saber? Es un riesgo que tenemos que asumir, dijo don Fernando, su voz firme. Si el tapete realmente guarda secretos, entonces es nuestro deber descubrirlos. Quizás así podamos, de alguna forma, honrar la memoria de Alejandro. Lucía se sintió atrapada entre la necesidad de conocer la verdad y el temor a lo que esa verdad pudiera revelar. ¿Y si el tapete es solo un objeto sin valor real? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Es posible, admitió él, pero a veces las ilusiones están basadas en hechos. Lo que importa es que tenemos una oportunidad de entender el pasado. Y si hay algo que Alejandro dejó atrás, merecemos encontrarlo. Ambos se quedaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Lucía observó a don Fernando, notando la determinación en su mirada. Era un hombre marcado por su historia, un hombre que había compartido risas y sueños con su esposo, pero también un hombre que parecía estar cargando con un peso que lo había seguido durante años. «Si decidimos hacer esto», Lucía finalmente habló, con la voz más firme, «no podemos hacerlo a medias. Necesitamos ser honestos y transparentes, no solo entre nosotros, sino con nuestros propios corazones». «Estoy de acuerdo», respondió don Fernando sonriendo levemente. «No hay más secretos. Solo la verdad». Lucía sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, el tapete fuese la clave para sanar viejas heridas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? «Debemos llevar el tapete a un experto», sugirió don Fernando. «Alguien que pueda ayudarnos a desentrañar sus secretos. Y lo haremos juntos, como Alejandro hubiera querido». Con una mezcla de determinación y nerviosismo, Lucía asintió. La vida de ambos estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Y aunque el futuro era incierto, la promesa de descubrir la verdad sobre su esposo y el tapete la impulsaba hacia adelante. El pasado, que había sido un peso, ahora se convertía en una brújula que les guiaba hacia un nuevo destino.